Hola a todos, y un día más estamos en un café entre amigos, y hoy de verdad que son entre amigos. Y bueno, sabemos que estamos llegando a estas fechas tan bonitas de Navidad, para nosotros entrañables, porque celebramos que Jesús nació. Hace 2000 y pico de años Jesús nació. Jesús nació para salvar el mundo, pero sobre todo para salvarnos a cada uno de nosotros particularmente. Y en esta entrevista lo que voy a hacer es que voy a presentaros unos cuantos amigos. Voy a presentaros a Arelis, que es que ya nos contará pues cómo fue eso de que Jesús nació en su vida. Arelis, Patri, Raúl y Carlos. Cada uno tienen una historia personal diferente. Así que, sin más, vamos a empezar con la entrevista. Y bueno, voy a empezar con Arelis. Bueno, nos sentamos, sobre todo cogerme mi lado bueno, ¿eh? Hoy solo me falta el gorrito de Papá Noel para combinar. Pero, bueno, Arelis, vamos a empezar con unas preguntas. Y la primera es, antes de conocer a Dios, ¿cómo era tu vida? Gracias por invitarme y gracias por estar en tu canal. Gracias, sí, estoy muy contenta de que me hayas invitado para contar cómo estaba mi vida antes de que Jesús naciera en mi corazón. Pues antes de que Jesús naciera en mi corazón, mi vida era aparentemente normal. Yo tenía pareja, trabajaba, estudiaba y tenía una niña preciosa de poco menos de 1 año. Pero lo que nadie sabía es que mi vida estaba vacía. Mi vida estaba sin esperanza. Estaba viva porque respiraba y tenía los ojos abiertos, pero a los 20 y poco de años yo sentía que mi vida se había acabado ya. Tanto así que dentro de mi cabeza empecé a escuchar una voz que me decía, acaba con tu vida y hazles un favor al mundo. Así estaba yo. Muy interesante. Pues, ¿y ahora qué descubriste cuando Jesús nació en ti? Bueno, pues cuando Jesús nació en mí, en la universidad una amiga siempre me invitaba a la iglesia y yo no estaba interesada absolutamente ni en Dios, ni en la iglesia, ni en nada que se le parezca. Ya tenía bastante con lo mío, no me interesaba. Pero ese domingo yo acepté, para que me deje tranquila, claro, y fui y lo que experimenté esa tarde fue tan maravilloso, porque cuando el pastor hizo el llamado y dijo que pasaran al frente, yo pasé porque dije, total, no tengo nada que perder. Y pasé. Pero en ese momento, cuando el pastor oró por mí, puso su mano sobre mí, fui liberada de aquella voz que me atormentaba constantemente. Sí, en ese momento se fue para siempre. Mi vida tomó sentido, mi vida cambió, empecé a sentir un gozo especial, empecé a sentir que mi vida valía, empecé a sentir una esperanza. Y sí, empecé una vida de la que no me arrepiento hasta hoy, que seguiré con ella porque es lo mejor que me ha pasado. Hay un antes y un después. De eso va la tercera pregunta. ¿Cómo es ahora tu relación con Jesús? Pues mira, es excelente. Cuando no es que no han venido cosas difíciles, porque sí han venido cosas difíciles, la verdad. Exactamente 1 semana después de yo haber conocido a Dios, asesinaron al padre de mi hija, el que era mi compañero. Y para mí fue muy duro. Y ya no le quiero contar lo que hubiese pasado si Dios no llega a mi vida 1 semana antes. Ya se lo pueden imaginar lo que hubiese pasado, cómo estaba yo. Pero no, Dios llega siempre a tiempo. Siempre llega a tiempo. Llegó a mi vida y
me ha bendecido de una manera tan especial. En aquellos momentos que yo estaba sola, porque aquel chico era mi compañero, porque yo me crié sin familia, yo no tenía familia, él y mi hija eran todo para mí. Y entonces llegó Jesús, cambió mi vida, empecé a sentir que no estaba sola, que Dios estaba allí para apoyarme. Me daba gente que me decía, Arely, vamos. Y gente para todo, o sea, no he estado sola nunca más. He venido a este país hace un tiempo, tengo un hijo precioso, me he casado, tengo mi esposo que ahora mismo no sigue al Señor, está apartado, pero por fe, yo sé que va a venir a sus pies, igual que mi hija, y no me voy para atrás ni para tomar impulso, porque lo que me ha pasado es maravilloso, ha sido un antes y un después. Conocer al Señor es lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad. Qué bueno, Arelis, de verdad, muy bueno. Como queremos saber muchas cosas más que puedes contarnos, interesantes. Eso lo vamos a dejar para otro día. Queda pendiente una entrevista. Muy bien, muchísimas gracias. Solo contigo. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a seguir con Raúl. ¿Verdad, Raúl? Que ya también hace unos cuantos años que está por aquí, por nuestro país, pero él es de Argentina. Y bueno, ahora también queremos que él nos explique cómo fue ese encuentro. Y mi pregunta es, ¿recuerdas el momento en que Jesús nació en ti? Primero, buenas a todos y un placer poder estar aquí en este lugar. Y bueno, pensando en esta pregunta se me vienen tantas cosas a la cabeza. Yo digo, no tengo un testimonio grandísimo, nací en un hogar cristiano, pero como dice el dicho, en los hábitos no es al monje. Yo nací en un hogar cristiano, pero me recuerdo cuando tenía 10 años, mi padre se había quedado sin gasolina del coche y a mí me envió a comprar. No tenía, me acuerdo, nada para, entonces me dieron una bolsa. Yo llego a mi casa, esto con 10 años te estoy contando, llego a mi casa y vino el perro que yo tenía, mi mascota, tiró, me acuerdo, la gasolina por todo el suelo y yo me asusté, saqué la gasolina afuera, fregué, pasé detergente, lejía. Y en ese entonces, bueno, después de eso me olvidé. Como nos llegaban mis padres, tenía hambre, somos 6 hermanos, éramos en ese entonces. Y me recuerdo como si fuese ayer. Tenía ganas de comer y fui yo como un niño de 10 años, ya sabía cocinar. Me fui a hacer un huevo frito y bueno, sin querer tiré la cerilla y cuando me acordé estaba rodeado de fuego. Wow. Estaba rodeado de fuego. Y quizás lo que voy a decir no es para gente grande, sino es para quizás los niños que hoy están aquí, jóvenes. Y me recuerdo en aquel momento que no sabía qué hacer. Estaba solo, rodeado de fuego. Y lo primero que hice es pegarle un puñetazo, no sé cómo hice, a una ventana que había de madera. Cuando me di cuenta, la había tirado. Digo, ¿dónde saco agua? No tenía agua. Y en ese entonces empezaron a explotar cosas y yo no sabía, digo, el butano, porque se llenó de fuego alrededor del butano. Y había sido que eran los sifones viejos que venían de soda, que empezaron a explotar del calor. Y para eso yo fui a la lavadora que tenía y quería sacar agua y no salía. Y yo dije, bueno, aquí se acabó mi vida, con 10 años, ¿no? Y no sé cómo, pero ahí vi que Dios existía, con 10 años. Porque cuando me di vuelta, el fuego se había apagado, había sido que la lavadora soltó todo el agua que tenía y apagó todo el agua. Y en ese momento llegó mi madre. Llegó mi madre, me ve con el cabello, bueno, de ahí no me quedé sin cabello, Me vio con el cabello quemado, las cejas todas quemadas, y me dice, ¿qué te pasó? No, nada. Y cuando vio el lío le expliqué. Pero bueno, yo iba a la iglesia con mis padres, como me llevaban, ellos eran cristianos, pero como te dije, el hábito no es al monje. Allí conocí que Dios existía con 10 años, allí tomé la decisión de entregar mi corazón, de que Dios era real. Yo iba a la iglesia, lo único que conocía era la iglesia. Quizás a muchos niños les pasa eso, que el padre te trae a la iglesia y lo único que conoces es la iglesia, la gente. Pero en aquel momento conocí al dueño de la iglesia, conocí a Dios. Lo acepté, a los 11 años me bauticé y allí comenzó mi vida.
a los 15 tuve un altibajo que, bueno, seguro Bueno, ahí que vamos a la viene. segunda pregunta. Vamos, ¿no? Que dice, bueno, quería decir que, bueno, que es un testimonio impresionante el de Raúl, no lo conocía, así que también, como le he dicho a Arelis, vamos a quedar para que puedas contarlo con más detalle, porque creo que es muy interesante y hay que ver cómo el Señor a cada uno tan particular nos llama, ¿verdad? Pues con eso va la segunda pregunta. ¿En qué cambió tu vida desde ese momento? Bueno, llegó un tiempo que a los 15 años quizás le está pasando o le ha pasado a muchos que tienen la edad esta, que bueno, vas a la iglesia y bueno, me recuerdo que con 16 años mis padres salieron de misioneros, fueron a 1000 kilómetros de donde vivía, me apartaron de mis amigos de la iglesia, me apartaron de lo que estaba todo eso y empecé a conocer un mundo que no conocía y allí comenzaron las preguntas de ¿por qué no puedo fumar? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Por qué no puedo beber alcohol? ¿O por qué no puedo tener sexo con chicas? Y me empezaron todas esas preguntas con 15 años y bueno, yo me aparté, pero gracias a Dios, Dios no me permitió hacer nada de todo lo que yo tenía en mi corazón y me guardó. Y yo me recuerdo que mi padre me dijo, mira Raúl, te pagué un campamento, quiero que vayas y te encuentres con tus amigos. Le digo, pero papá, digo, yo ahora ya... Pero fui y allí el Señor me habló, trajo dirección, cambió mi vida. Y a partir de ahí Dios trajo dirección a mi vida en todo lo que tuve que hacer. Y Él me dirigió y la respuesta a lo que tú me dices, ¿en qué cambió mi vida? En que cuando entregué mi juventud, me dejé de preocupar por lo que tenía que hacer. Quizás hoy hay muchos que se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Yo cuando dejé todo eso en la mano del Señor, vino la paz del Señor y hasta hoy Él me ha guiado. Muy bien, qué interesante. Es que cuando... ¿verdad? Es que cuando tenemos claro, tan importante en la vida, tener claro el propósito que tenemos en esta vida cada uno. Y cada uno es diferente. Mi propósito no es el tuyo. Pero cuando tenemos claro para lo que el Señor nos ha llamado y por qué estamos aquí, nuestra vida cambia. Nuestra vida ya tiene ahí un sentir, ya todo cambia. Así que os animo, si alguno que hay aquí, de alguno que nos escucha, no tiene todavía el sentido del propósito de su vida, búscalo y hasta que no lo encuentres no pares, porque eso va a cambiar toda tu historia. Pues bueno, seguimos con Patri. Aquí tenemos a Patri. Hola, buenos días. Y bueno, otra historia tan diferente, ¿verdad? Así que también quisiera preguntarte, Patri, ¿qué ocurrió cuando Jesús nació en ti? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues tanto Arelis como Raúl han contado algo, ¿no? Yo tenía 22 años, tenía de todo, no me faltaba nada, o sea, pero había un gran vacío en mi corazón, ¿no? Y además yo era una persona que mis emociones, por las circunstancias que yo había vivido, familiares y las cosas que había tomado, ¿no? O sea, podía estar ahora arriba y de repente alguien me miraba o me decía algo y ¡bum!, bajaba, ¿no? Y a lo largo del día era como un tío vivo, ¿no? Todo el día para arriba, para abajo, ¿no? Y las emociones realmente me dejaban agotada, ¿no? Además de una ansiedad tremenda, ¿no? Cuando conocí a Jesús, ¿no? Y lo primero que le dije es, si existes, cámbiame, porque yo no me soporto a mí misma, ¿no? Y era imposible vivir conmigo misma, ¿no? Nunca estaba a gusto en el sitio donde estaba, siempre había como que me estaba perdiendo algo, ¿no? Cuando lo conocí, ¿no? O sea, fue un proceso, pero lo primero que me hizo, además de cuando yo lo recibí a él y le dije, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, lo que me enseñó es a perdonarme a mí misma. Me reconcilió conmigo misma, ¿no? Y de repente aprendí que entendí que ya no estaba sola. Aprendí a estar bien conmigo y puedo decir que me encanta estar con gente, pero también me encanta estar a solas conmigo, ¿no? Y disfrutar de mi compañía y de la de Dios, ¿no? O sea, y bueno, esto es lo que me pasó. Pues justo esto está en la segunda pregunta. Dice, ¿para qué crees que Jesús nació en ti?
Sabía que me ibas a hacer esta pregunta, Marisol. Y de hecho, pues fija, me he traído hasta la chuleta y todo, ¿no? Porque mira, lo he pensado mucho, ¿no? Y tú te acuerdas, ¿no? Cuando Jesús entró en la sinagoga y le dieron el rollo, ¿no? Y él leyó, ¿no? Y él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos de corazón, ¿no? A libertar a los cautivos, a romper, a dar vista a los ciegos, ¿no? Y a declarar el año bueno y agradable del Señor. Luego, cuando Jesús iba a morir, ¿qué pasó? Que sus discípulos estaban tristes, ¿verdad? Pero Él les dijo: no, si es que es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, dice, vendrá el Espíritu Santo y Él vivirá dentro de vosotros. Entonces, claro, eso me ha hecho cuestionarme cosas, ¿no? Dices, o sea, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que está en mí hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese mismo Espíritu que Jesús dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, es el que está en ti y en mí y en todos aquellos que hemos recibido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dice que su palabra llegará a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo, a todo rincón de la tierra? Cuando tú y yo recibimos, tenemos una misión en la tierra, ¿no? Y en la misión es llevar a Cristo a todas las naciones, ¿no? Llevar a Cristo a cada rincón. Y yo puedo llegar a un entorno, pero es que tú llegarás a otro, y tú a otro, y tú a otro, ¿no? Y esta es lo que yo creo que para esto ha venido Cristo, ¿no? Amén, amén. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, y ahora vamos con Carlos, Carlos, nuestro pastor, que bueno, él tiene un testimonio, los que lo conocemos, pues bueno, podríamos decir, ¿no? Como aquel versículo que dice, no, un poquito, me permite, dice, lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no somos gente notable o gente de carrera o gente... Pero tenemos el gran privilegio de haber conocido al Señor, de tener a Dios en nuestras vidas, y eso lo cambia todo. Y así, pues bueno, Carlos, me gustaría hacerte... sí, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, buena pregunta también. Bueno, mucho gusto a los que nos ven por YouTube, en directo. Así, ¿quién es Jesús para mí? Antes de contestar a esta pregunta, me gustaría mejor poder decir quién era Jesús antes para mí. ¿Quién era antes Jesús? Y antes Jesús para mí era alguien que murió en la cruz, era un buen hombre, era alguien que tenía buenas enseñanzas, ¿verdad? Hablaba sobre la misericordia, sobre el perdón, era un hombre que lo daba todo, y para mí era alguien que los judíos lo mataron por ser buena persona. Y de pequeñito yo siempre, cuando alguien maltrataba a un animal o algo, decían, ¿qué judío eres? ¿Os acordáis? ¿Qué judío eres? Y eso se me quedaba, ¿verdad? Y para mí era eso, Jesús, alguien que vino hace 2000 años, que habló bien y tal, pero lo mataron por ser buena persona. Pero años más tarde resulta que por circunstancias de la vida, que ahora sí entro, no cabremos nunca, resulta que alguien me habló de otro Jesús. Alguien me habló de un Jesús que era muy diferente al que yo había escuchado anteriormente. Y era un Jesús que estaba interesado en mí. Y estaba interesado en los problemas de este mundo. Y me retaron y me dijeron, si tú retas a Dios, si tú pruebas a Dios y le preguntas si esto que dice en su palabra es verdad, prueba a Dios, intenta, ¿verdad? Me dijeron, intenta acercarte a Él, pídele y verás como ese Jesús que es muy cercano se te va a revelar. Y yo estaba un poco reacio, ¿verdad? Yo estaba un poco así que, bueno, no sé si será verdad. Pero os puedo decir una cosa, en cuanto yo creí que la religión evangélica o el sistema evangélico sería una religión más, os puedo decir que cuando yo experimenté lo que me dijeron,
no era una religión más, sino que era una relación con Dios. Empecé a experimentar un poder de Dios en mi vida tremendo. Empecé a experimentar una paz de Dios en mi vida tremendo. Empecé a experimentar lo que la Biblia decía, hacía oraciones en el nombre de Jesús y se cumplían. Yo decía, esto estadísticamente es imposible, y se cumplían. Y la paz de Dios empezó a llenarme hasta que entendí y Jesús se convirtió en mi Salvador, en mi libertador. Al entender que Él se entregó voluntariamente en la cruz por mí y ocupó el lugar que yo merecía. Porque la palabra dice que por nuestras transgresiones, ¿verdad?, por ir en contra de lo que Dios ha establecido, Dios no puede negarse a sí mismo. Así que yo estaba en contra de Dios con mis acciones. Pero Jesús en la cruz lo que hizo es entregarme su inocencia y yo le entregué mi culpabilidad. Y de ahí empecé a experimentar, ¿verdad?, la paz y la voluntad de Dios para mi vida. Así que, ¿qué puedo decir? ¿Quién es Jesús para mí? Solo tengo una palabra, es todo. Es todo. Bien. Bueno, y para los que nos miran por YouTube, ¿qué consejos les darías para aquellos que también puedan encontrarse con Jesús? Bueno, les daría el consejo primeramente de hacer un reseteo de la mente del Dios que nos ha presentado nuestra cultura. Nuestra cultura nos ha presentado un Dios que está lejano, un Dios que está ausente de mis problemas, ausente de los problemas de este mundo, un Dios que está sentado en un trono juzgando y a la más mínima que yo hago el fallo, claro, me la pega, ¿verdad? Yo creí que era este Dios el que existía, el Dios de nuestra cultura, pero realmente voy a leer solamente un párrafo, ¿vale?, de la Biblia para que entremos un poco en tema. Y dice la Biblia en Juan 3:17, dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, que en él ponga su confianza, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice también esta palabra, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para que pueda salvarlo por medio de Él, de Jesucristo. Así que vemos que aquí un cuadro, una ilustración, rápidamente os lo cuento, ¿vale?, para que entremos en detalle, y es que el pueblo de Hebreo iba por el desierto, bíblicamente, cronológicamente, históricamente, sucedió, estaba en el desierto, y resulta que vino una plaga, y muchos estaban muriendo. Dios le habló a Moisés y le dijo, labra una serpiente de bronce y levántala en un poste bien alto. Y todo aquel que mire la serpiente será sano y no va a morir. Pues así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y mucho pueblo fue sano milagrosamente, así Jesús fue levantado en la cruz por ti y por mí. Jesús se entregó voluntariamente por ti y por mí. Así que si yo creo por fe en este sacrificio y que Él se levantó al tercer día, porque Él vive, yo voy a vivir, poniendo mi confianza en Él. Yo sé que puede parecer una locura para los que nos visitan, para los que no entienden mucho de lo que estoy hablando, puede parecer una locura, pero te puedo decir una cosa, al que lo busca sinceramente, al que lo busca de una forma de corazón, lo va a encontrar. Al que llame a su puerta, Dios le va a abrir. No porque me lo hayan contado, sino porque lo estoy viviendo cada día. Así que te invito a que cuando quieras, este grupo de personas que nos reunimos cada domingo, con nuestras virtudes, nuestras debilidades, nuestros problemas, pero enamorados de Dios, ansiosos de conocer más de Dios, y te podemos enseñar a que tú lo puedas conocer también mejor. Pues muchas gracias a los cuatro, Arelis, Patri,
Raúl y Carlos, muchísimas gracias por vuestros testimonios, por vuestras palabras. Y ahora pues queremos deciros a todos los que estáis aquí, los que nos vais a ver, que sobre todo busquéis el propósito del Señor en vuestras vidas. Os deseamos unas felices Navidades y un próspero año nuevo, y que el calor y el amor del Señor pueda estar en vuestras vidas. Y que también, si queréis, sería muy bueno que pudierais compartir este vídeo, compartir esto con vuestros amigos, con vuestros familiares, porque si algo ha hecho Jesús en nuestras vidas es darnos alegría, darnos paz y darnos propósito. Que el Señor os bendiga y hasta pronto. No os olvidéis de darle un like y de suscribiros al canal de Un Café Entre Amigos.